Buenas tardes. Vamos a presentarles el Vía Crucis, Vía Lucis que tenemos en Arroyo de la Luz, que lo hemos hecho a lo largo del año pasado y este año también un poquito. No sé si es el único que hay en España porque tiene una característica importante, es Vía Crucis y Vía Lucis. Vía Crucis significa camino de la cruz, es meditar la pasión del Señor desde que Jesús es prendido, desde el huerto de Getsemaní hasta la pasión y muerte, hasta el sepulcro. Y el Vía Crucis significa, Vía Lucis significa camino de la luz, y es meditar todos los misterios de la vida de Jesús desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En este Vía Lucis, Vía Crucis, aquí tenemos las dos estaciones. Tenemos la estación del Vía Crucis, la del Vía Lucis, y los kilómetros que van desde cada estación hasta el santuario de la Virgen de la Luz. La primera estación es, por supuesto, el kilómetro 0, y la primera estación del Vía Crucis es Jesús condenado a muerte. La segunda, los soldados custodian el sepulcro de Cristo. Les presento a las personas que vamos a grabar este Vía Crucis, Vía Lucis. A la cámara está Alejandro Galán, que es estudiante de magisterio y guitarrista en el coro de la parroquia. Y al volante va Antonio Cruz, que es el presidente de la Cofradía de la Virgen de la Luz. Entre los tres vamos a intentar grabar este vídeo. No nos bajaremos del coche en todo el recorrido. Ahora vamos cruzando el puente de San Marcos y tenemos la charca chica y la charca grande. Ahí tenemos los molinos que había antes en casi todas las charcas, y la característica de esta charca, la charca grande, que es la que tiene abundancia de agua, sus utilidades son el riego de las huertas de arroyo y también la producción de tencas. ¿Qué son las tencas? Las tencas es un pescado muy suavecito, muy rico, se cría en charcas que tienen las aguas estancadas. Las de arroyo tienen fama, son tencas muy buenas, son unas tencas doraditas, la característica que tienen las tencas de arroyo. Un pescado muy rico, muy fino, y tiene mucha afición y son muy apreciadas en los pescadores y también, por supuesto, en la cocina. A ver, Alejandro, ¿sacas bien la cruz? De acuerdo. Bien, aquí tenemos la segunda estación. Son 256 metros. La estación del Vía Crucis es Jesús carga con la cruz, y la estación del Vía Lucis es Los ángeles anuncian la resurrección. Segunda estación. Seguimos adelante. En el Vía Lucis hacemos el recorrido que sería desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Vamos meditando todos los encuentros, o bastantes encuentros, de Cristo resucitado. Y también meditamos en el Vía Lucis la ascensión del Señor. En el Vía Lucis, en los misterios del Vía Lucis, Jesús se encargó de afianzar la fe de los apóstoles. Aquí tenemos la tercera estación. Metros son 458 metros. La estación del Vía Crucis es Jesús cae por primera vez. La estación del Vía Lucis es Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Sigue, tú verás si sigues por el camino peatonal o por el otro. Lo mismo que el Vía Crucis se ha convertido en oración, porque se trata de meditar la pasión del Señor, en el Vía Lucis se trata de meditar la resurrección del Señor. Llegamos a la cuarta estación.
654 metros. La estación del Vía Crucis es Jesús se encuentra con su madre y la estación del Vía Crucis es Jesús se encuentra con María Magdalena. Los arroyanos, desde toda la vida, han llamado a este camino el Camino de la Luz. Y el Vía Lucis, que es una devoción bastante moderna, también significa eso. Vía Lucis significa Camino de la Luz. Aquí los arroyanos pasean mucho a todas horas, desde las 7 de la mañana ya están paseando en este Camino de la Luz. Quinta estación, 860 metros. La estación del Vía Crucis es el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. La estación del Vía Lucis, Jesús muestra sus llagas en el cenáculo. Esta cruz es la cruz que está financiada por todo el pueblo de Arroyo. El resto de cruces están financiadas por particulares y alguna institución. Se financiaron enseguida, la gente lo presentamos y enseguida hubo voluntarios para financiar las cruces. Cada cruz que está todas las cruces están financiadas y están puestos los iniciales, la inicial del nombre y del primer apellido en las cruces de las personas que anónimamente han financiado estas cruces. Pero por lo menos hemos puesto las iniciales para que cada uno sepa cuál es la cruz que él financió. Sexta estación, 1060 metros. La estación del Vía Crucis es la Verónica limpia el rostro de Jesús y la estación del Vía Lucis, Jesús aparece a los discípulos de Emaús. El Vía Lucis es una devoción reciente, en cambio el Vía Crucis viene desde la Edad Media. Nuestro Vía Crucis tiene 15 estaciones. ¿Por qué? Porque hemos querido que acabara la estación del Vía Crucis en la resurrección, que no acabara en el sepulcro, que ahí hay poca esperanza, sino en la resurrección del Señor. Y después en las del Vía Lucis acaban en la estación de la Avenida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María, la fiesta de Pentecostés. Séptima estación, 1270 metros. Estación del Vía Crucis, Jesús cae por segunda vez. Estación del Vía Lucis, Jesús da la paz y el perdón de los pecados. El Vía Crucis se reza todos los viernes, especialmente los viernes de Cuaresma. ¿Y cuál sería el día indicado para rezar el Vía Lucis? Pues el día más indicado para rezar el Vía Lucis sería el domingo, porque el domingo celebramos la resurrección del Señor. Y dentro de los domingos, el día, por supuesto, más indicado para rezar el Vía Lucis es el domingo de Pascua, los domingos de Pascua. ¿Por qué? Los domingos de Pascua. ¿Por qué es el día más indicado los domingos de Pascua? Porque celebramos todos los domingos la resurrección del Señor. Sí. Estamos entrando en la dehesa Boyal. Octava estación, 1570 metros. Estación del Vía Crucis, Jesús consuela a las santas mujeres. Estación del Vía Lucis, Jesús fortalece la fe de Tomás. Esta es la dehesa Boyal, como pueden ver es una dehesa preciosa, estamos ahora en primavera, abundante hierba para los animales. Las dehesas se crearon porque se dice que España estaba llena de árboles, que un mono podía venir desde el norte de España hasta el sur de España sin tocar el suelo de la cantidad de árboles que había. Por la explotación ganadera se fueron quitando los árboles y quedaron los que están ahora, y así ya se puede explotar para el ganado. Los principales árboles que hay son encinas y alcornoques. La encina produce la bellota, que es la que estamos viendo ahora, todos son encinas, para engordar los cerdos. Tienen fama los cerdos ibéricos que tenemos en Extremadura. Y el alcornoque lo que produce es el corcho. Eso es lo que produce el alcornoque, el corcho. La novena estación,
Jesús cae, la estación del Vía Crucis, Jesús cae por tercera vez, la estación del Vía Lucis, Jesús se manifiesta en el lago. Para rezar el Vía Lucis proponemos este esquema, similar al del Vía Crucis. Enunciado de la estación, presentación o munición que encuadra la escena, texto bíblico correspondiente, con la cita del texto y la cita de los lugares paralelos, comentario al texto bíblico, un Padre Nuestro y una oración en tono de petición. 10ª estación. 2130 metros. Estación del Vía Crucis. Jesús es despojado de sus vestiduras. Estación del Vía Lucis. Jesús perdona a Pedro. En resumen, podemos decir que en el Vía Lucis, los primeros 40 días de la Pascua, meditamos las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, a María Magdalena, a los discípulos de Maús, etc. Y una vez después de la ascensión, ya es una preparación junto con la Virgen a Pentecostés, hasta que acaba la última estación con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Decimoprimera estación, 2400 metros. Estación del Vía Crucis. Jesús es clavado en la cruz. Estación del Vía Lucis. Jesús encarga su misión a los apóstoles. Bueno, pues allí al fondo, ahora se la enseñaremos, Alejandro, a ver cómo se las arregla para enseñarla. Tú con toda tranquilidad, Alejandro, está la famosa Peña de los Pollitos. ¿Por qué se llama esta Peña de los Pollitos? ¿De dónde viene su nombre? Hay dos versiones. Una, que estaban unos chavales jóvenes jugando por aquí, empezó a llover mucho, se refugiaron ahí un poquito en la roca, en la Peña de los Pollitos, pero por mucho que se refugiaron, se mojaron, se calaron hasta los huesos. Y llegaron a casa pues como pollitos, de ahí dicen algunos que viene el nombre. Otra versión distinta es que estaba ya muy cerca el santuario de la Virgen de la Luz y aprovechaban aquí para hacer un pollito, que es lo mismo que plantar un pino en otros pueblos. Aquí se le llama plantar un pollito cuando se va al baño a hacer necesidades menores o mayores. Y a la izquierda tenemos lo más bonito del Vía Lucis y del Vía Crucis, que es el Calvario. Ahí tenemos la cruz de Jesucristo y la de los dos ladrones. La estación del Vía Crucis, estamos en el kilómetro 2840 y la estación, no me estoy equivocando, ¿no? No, perdón, 2660 metros. La estación del Vía Crucis es Jesús muere en la cruz, la estación del Vía Lucis, Jesús asciende al cielo. Este Vía Crucis, se ha hecho en plena pandemia. Fue nada más empezarlo y fue cuando ya confinaron el pueblo de Arroyo. Por eso queremos tener un recuerdo, tener un memorial de este Vía Crucis en la primera estación. Eso aún no lo hemos hecho, recordando a todos los fallecidos por el COVID en Arroyo de la Luz, que aproximadamente, desde que empezó la pandemia, me parece que son 33 personas. Queremos poner ahí una atril, una placa, alguna cosita que recuerde todos los fallecidos en Arroyo en esta pandemia. Estamos en la 13ª estación, ahora sí, es el kilómetro 2840. Estación del Vía Crucis, Jesús en brazos de su madre. Estación del Vía Lucis, María y los discípulos esperan el Espíritu Santo. Los acontecimientos del Vía Crucis concluyen en un sepulcro y dejan quizá en nuestro interior una imagen de fracaso, pero nosotros hemos puesto el final del Vía Crucis no en el sepulcro de Jesús, sino en la resurrección del Jesús. Cristo triunfa sobre la muerte y sobre el pecado. 14ª estación, 3025 metros. Estación del Vía Crucis, Jesús es sepultado. Estación del Vía Lucis, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
Ahí al fondo, ya puedes arrancar, Antonio, al fondo tenemos la cruz de hierro. La cruz de hierro marca el final de las procesiones de la Virgen. Son 2 procesiones las que tenemos aquí en el santuario de la Virgen. Después en el pueblo hay más, pero son 2 aquí en el santuario. Una el Día de la Luz, que se celebra esa procesión antes de la misa, y otra el Día de la Romería, que se celebra esa procesión... Para un momentito, Antonio. Antes de enfoca la cruz de hierro, y la otra, la de la romería, se celebra después de la misa. Esta cruz se forjó en Brozas y se colocó en el año 1915. Esta cruz costó 450 pesetas en aquellos tiempos y asentarla costó 26 pesetas. Hay que tener en cuenta que el jornal diario de un maestro albañil en aquellos años era de 3 pesetas. ¿Seguimos? Y 15ª estación. Aquí ya tenemos al fondo el santuario de la Virgen de la Luz. Esta está a 3.170 metros desde el punto cero, que fue la primera estación. Esta estación del Vía Crucis es la resurrección de Jesús, y la estación del Vía Lucis continuamos la obra de Jesús. Y ya hemos llegado al santuario de la Virgen. Saca un poquito una imagen general del santuario de la Virgen. Podemos dar incluso la vuelta para que vean las personas el santuario de la Virgen. Y los metros totales que tenemos desde la primera estación hasta el santuario son 3.265 metros. Aquí pueden ver dónde está situado nuestro santuario. Está en medio de la dehesa boyal, la dehesa del pueblo, donde hay también bastante ganado, sobre todo vacas y caballos. Suele ser el animal que se aprovecha de la dehesa. También decir que nuestra dehesa tiene un centro de interpretación que está aproximadamente a 1 kilómetro de aquí, siguiendo la carretera hacia adelante. Ya aparcamos aquí. Y ahora pasamos a presentarle el santuario de la Virgen de la Luz y la patrona del pueblo, la Virgen de la Luz. Estamos en el santuario de la Virgen de la Luz, y este santuario, venga avanzando, tiene una peculiaridad importante, que es que está abierto todo el día, desde que amanece hasta que atardece. Únicamente en verano, que aquí en la hora de la siesta hace mucho calor, cogemos y cerramos 3 horas, me parece que se cierra en verano. El resto del año está el santuario abierto para que todo el mundo pueda venir a visitar nuestra patrona, la Virgen de la Luz. Esta ermita se hace entre los siglos XVII y XVIII, es de estilo barroco. Aquí pueden ver ustedes la ermita. Esta ermita, el gran problema que tuvo fue en la francesada. Cuando los franceses llegaron a España con Napoleón, destruyeron bastante la ermita junto con su imagen. Vamos avanzando. Aquí pueden contemplar ustedes la ermita. Aquí, en este lugar, estaba la capilla de San Benito, que fue destruida por los franceses y nunca llegó a restaurarse. Ahí donde le correspondía el lugar de la ermita de San Benito. Y aquí, a este lado de aquí, tenemos el Cristo de la Expiración. Esta capilla también fue destruida por los franceses, lo que pasa es que después se restauró. La imagen del Cristo de la Expiración fue regalada por el ayuntamiento de la localidad. Seguimos avanzando. Y aquí les enseñamos a nuestra patrona, la Virgen de la Luz.
Yo he tenido la suerte de vivir dos acontecimientos muy importantes con nuestra patrona. El primer acontecimiento que viví fue en el año 2006, que fue cuando la Virgen se coronó por el obispo don Ciriaco Benavente. Esta Virgen está coronada canónicamente. Y después el otro acontecimiento importante, fue algo que nos concedió el Papa Francisco, fue un año jubilar en el año 2016. Todo un año que fue un año muy intenso, de muchísimo trabajo, con muchísimas visitas que vinieron a ganar el jubileo aquí al santuario. Este año jubilar lo estuvimos celebrando en el 200 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen, porque hace más de 200 años los franceses destruyeron la ermita, pero también destruyeron la imagen de la Virgen de la Luz. Fue una de las cosas duras que vivió el pueblo, porque estuvo 4 años sin patrona. Y después el escultor Francisco de Altarriba, madrileño, hizo la actual imagen de la Virgen de la Luz, que es la que veneramos los arroyanos con muchísima devoción. Pues nada, este es el Vía Lucis. Bueno, antes de despedir, saca también esta imagen de San Pedro de Alcántara. Es de las mejores tallas que tenemos aquí en la ermita. Se cree que es de Pedro de Mena. Estamos haciendo ahora estudios, investigando, a ver si realmente esta imagen es de Pedro de Mena. Esperemos que sea, porque entonces tendríamos una talla buenísima. Y este es el final del Vía Crucis y Vía Lucis que le hemos presentado. Quizás algún día lo rezaremos y estamos a la espera de que pase la pandemia, que tengamos obispo y podamos inaugurar este Vía Crucis, Vía Lucis con un obispo. Hasta otro rato. Adiós.